Tiene la palabra la diputada Matilde Bruera. Bueno, muchas gracias Agustina, muchas gracias Rubén por la iniciativa, muchas gracias al presidente de la Cámara y gracias a todos y todas los que están presentes y bueno, y gracias por las ideas y este intercambio. A mí realmente me resulta muy importante poder participar en este tono de profundizar las ideas y de tratar de llegar a un consenso sobre los temas fundamentales, que yo creo que, bueno, que educación es un tema fundamental. Yo no he participado de toda esta historia porque a pesar de todo, soy una Nobel diputada, así que es la primera vez que participo de este debate, pero bueno, es un tema que he discutido y observado de otros lugares, y sobre todo, como decía Ricardo y como decía Silvana, porque soy profesora universitaria desde hace muchísimos años a cargo de una cátedra. Fui un tiempo profesora secundaria, pero muy poco, en una escuela técnica de varones, así que me divertí mucho. Además era muy joven. Bueno, creo que me parece muy interesante hacer este debate conmemorando a la reforma universitaria, porque en primer lugar, porque a todos nos conmueve la universidad, ya sea los que hemos sido alumnos, los que hemos sido o somos docentes, y todos, aunque no hayan pasado por la universidad irradia el conocimiento y la formación en la comunidad toda. Por lo tanto, todos tenemos algo que ver con la universidad y todos creo que debemos recoger el legado de aquella revolución que fue la reforma universitaria de 1918. Yo quería recordar, yo creo que para pensar en una ley de educación es importante recordar cuál fue el legado de la reforma universitaria. Como bien se ha dicho acá, fue mucho más que una revolución académica. Formó parte de una revolución social la reforma universitaria. Y no nos olvidemos que se da en el contexto internacional de revoluciones y de finales de guerra. Había sido en 1910 la Revolución Mexicana y en 1917 la Revolución Rusa y en 1918 la reforma universitaria. Y después nuestra reforma universitaria genera reformas universitarias en toda Latinoamérica y además terminaba la Primera Guerra Mundial. Ese fue el contexto. En nuestro país, ¿cuál era el contexto? Bueno, por primera vez había ley de sufragio universal, Irigoyen asume la presidencia representando a la clase media, ¿no? Pero también había un contexto conflictivo en nuestra sociedad, que era el nacimiento de la clase obrera, y la organización sindical a través de la cuestión social, de las luchas obreras. Y además, en esos mismos años, en los primeros 20 años del siglo, nace y se instala todo el sistema represivo argentino, porque era un momento conflictivo donde a la par que se desarrollaba una nueva Argentina, una Argentina moderna, digamos, entre comillas, se desarrollan los conflictos sociales y tenemos las históricas represiones de los talleres Bacena, de la Patagonia, de la Forestal, etcétera, etcétera. Se crea la cárcel de Ushuaia y todas las cárceles del país y el Código Penal. Todo ese escenario fue paralelo a la reforma universitaria. No hay duda que la reforma universitaria fue una revolución social que tomó todo ese movimiento internacional y esa cuestión social que se daba dando en Argentina. Es anticlerical, fue antiimperialista, no solo anticlerical, sino antiimperialista, y el manifiesto liminar no solo plantea cuestiones académicas como la libertad de cátedra, el cogobierno, etcétera, sino que hace un llamado a la revolución latinoamericana, ¿no? Por eso, en los años subsiguientes se produce en Chile, en Perú, con la reforma universitaria aparece Haya de la Torre, ¿no? O sea, son movimientos que tienen mucho más que ver con la universidad. ¿Y por qué digo esto?
porque creo que el legado que nos deja la reforma universitaria no solo fue aportarnos todo esto que he mencionado y que han mencionado todos ustedes, sino que el gran legado fue el vínculo que tiene que haber, la ligación que tiene que haber entre los estudios universitarios, la investigación y las problemáticas sociales concretas que aquejan a cada sociedad. Creo que ese es el legado de la reforma, vincular los estudios universitarios con la problemática social. Y creo que hoy en nuestro país lo vivimos más que nunca. Si hay algo que aceleró y profundizó este movimiento en la universidad fue la gratuidad de 1949, el decreto de Perón, que elimina los aranceles en la universidad y que en pocos años duplicó la matrícula universitaria y que en los años 60 generó esas luchas de unidad de los estudiantes y trabajadores, ¿no? A mí me causa mucha Diputada, gracia cuando está en hoy... el cumplimiento del tiempo, si puede ir Bueno, ya cerrando. termino, Sí, ya sí, termino. gracias. La importancia de la gratuidad y del ingreso irrestricto, como señalaba también Rubén antes que yo, ¿no? Esto fue un gran impacto para vincular a la universidad con la cuestión social. Y creo que hoy, en este contexto de pandemia, nosotros revalorizamos mucho más este vínculo. Sabemos lo importante que es la investigación científica sobre las pandemias, las vacunas y todo lo que tiene que ver. Sabemos lo que ha significado para el sistema de comunicaciones, el ARSAT y todo lo que se está produciendo científicamente, fundamentalmente en pandemia, ¿no? Por eso creo que, y bueno, y una de las cuestiones, la cuestión social más grave en pandemia es que ha acelerado dos cosas: la desigualdad, que se ha profundizado terriblemente, y la digitalización, que profundiza aún la desigualdad económica y social, ¿no? Y creo que una nueva ley de educación tiene que recoger los principios fundamentales. Bueno, es muy importante que se defina la educación como un derecho social y como un bien público, y que la tiene que garantizar el Estado. Y el hecho de la autonomía, de las autonomías provinciales o autonomías municipales, no tiene que ir en desmedro de la desfinanciación, que fue lo que pasó en la década del 90, ¿no? Entonces creo que tenemos que recorrer todo ese camino y recoger los principios fundamentales de la ley nacional y de la Constitución y los tratados, ¿no? Que son una ley que asegure, que profundice la igualdad, que promueva la igualdad, obviamente laica, como bien decía la ex diputada Vena, mandato cumplido. Tiene que ser laica, tiene que ser revolucionaria en Santa Fe, si son los arzobispos los que están frenando la ley. Bueno, ese es el legado de la reforma, ¿no? Tiene que ser democrática, laica, promover la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la soberanía, la autodeterminación y descartar y promover una cultura que no permita la discriminación, sino la igualdad y la inclusión de todos. Y es fundamental lo que decía Verónica, el pensamiento crítico, que es lo más revolucionario que podemos aportar en educación. Nada más y gracias.